¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ricardo Collán, profesor del curso de razonamiento matemático. Bien, jóvenes, estamos aquí con la segunda parte de porcentajes 1. Recuerda que ya en la primera parte habíamos visto todos los conceptos y todos los criterios que teníamos que tener en cuenta para resolver los problemas, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo que nos corresponde será resolver, pues, algunos problemas, ¿sí? Bien, entonces, sin más que decir, empecemos. Bueno, estamos aquí entonces con el problema número 9. Mira lo que dice. Dice, una tela al lavarse se encoge el 20% de su ancho y el 40% en el largo. Si la tela tiene 5 metros de ancho, ¿cuántos metros de largo deben comprarse si se necesitan 48 metros cuadrados de tela después de lavar? ¿No es cierto? Bien. Oye, vamos a anotar los datos. Mira, me dice que la tela al lavarse se va a encoger. ¿Cómo se va a encoger? Dice el 20% en el ancho. ¿De acuerdo? Y además se va a encoger el 40% en el largo. Vamos anotando eso, mira. Profe, se supone que esta es la tela original, ¿no es cierto? Así es. Y esta será la tela después de lavar. Profe, se supone que acá tiene un ancho y obviamente después de encogerse, obviamente acá va a tener otro ancho, ¿no es cierto? Entonces, vamos a anotar ese dato. Dice que en el ancho se va a encoger el 20%, es decir, menos 20%. Eso sucederá en el ancho. Mientras que en el largo dice que se va a encoger el 40%. Supone que acá inicialmente tiene un largo y este largo se va a encoger. ¿Cuánto se va a encoger? 40%. Notemos ahí 40%. Pero menos porque se va a encoger, ¿cierto? Ahora, profe, me dan el ancho de datos. Dice que la tela tiene 5 metros de ancho. Podemos ir anotando eso entonces. Mira, si la tela tiene originalmente 5 metros de ancho, profe, después que se descuente el 20%, obviamente que no quedará 5 metros, ¿no es cierto? Porque el 20% de 5 es 1. Y entonces, como va a disminuir en 1, quiere decir que la tela tendrá 4 metros después de lavar, en el ancho. Me preguntan a mí cuántos metros de largo se debe comprar. Esa es la incógnita para mí. Así que yo, por ejemplo, podría decir que sea X, ¿no? ¿De acuerdo? Supongamos que son X los metros de largo que voy a comprar. Ya que se va a encoger el 40%, yo te pregunto, ¿no? Oye, si es X y se encoge el 40%, ¿cuánto me quedaría? Efectivamente, me quedaría el 60%. ¿Pero de quién? De X. Dice el problema también que esta tela después de lavada va a tener un área de 48 metros cuadrados. Es decir, que el producto del largo por el ancho debe darme 48. Y entonces así lo voy a plantear, ¿no? Por ejemplo, profesor, por acá voy a colocar 4 multiplicado por el 60% de X. Ojo que el 60% es 3 quintos. Eso debe darme 48. ¿De acuerdo? Profe, simplificamos. Saco 12ava, me quedaría 4, y entonces 5 pasa a multiplicar al 4, ¿no? Eso me daría 20, pero ¿20 qué? Metros. Como me preguntan a mí cuántos metros de largo, y yo le puse X al largo, entonces la respuesta será 20 metros. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, esa es la solución de la pregunta número 9. Pasemos entonces a la pregunta número 10. Bien, jóvenes, pasemos al problema número 10. Miren lo que me dice, ¿no? Dice, en cierto instante de su recorrido, se observa que un micro tiene 70 pasajeros. Vamos a anotar ese dato, miren. El número de pasajeros, dato del problema, 70. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más me dice el problema? De
cuales solamente el 70% están sentados. Profe, como el problema me habla de personas que están sentadas, personas que están paradas, hombres sentados, mujeres paradas, etc. Entonces he graficado un cuadro, ¿no? En este cuadrito, por ejemplo, he colocado los hombres, las mujeres por aquí, y aquí en esta columna estarán los sentados, ¿no? Hombres sentados, mujeres sentadas, hombres parados, mujeres paradas, hombres en total, mujeres en total, ¿de acuerdo? Entonces, como a mí me dice que el 70% del total está sentado, entonces le voy a calcular 70% pues a 70, ¿no? ¿Y cuánto es el 70% de 70? Pero eso sería 7 décimos de 70, ¿no es cierto? 7 décimos de 70, eso sale 49. Así lo voy a poner entonces, ¿no? El número de personas sentadas es 49. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes, si hay 49 personas sentadas, y entonces la pregunta será ¿cuántas personas están paradas? Eso tendría que restar, ¿no es cierto? Eso sería 70 menos 49. ¿Cuánto sería 70 menos 49, jóvenes? 21. Quiere decir que hay 21 personas paradas, tanto en hombres como en mujeres. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otro dato más hay, profe? Dice que el 80% de las mujeres y el 10% de los hombres están sentados. Profe, el 80% de las mujeres, pero yo no sé cuántas mujeres hay. Bueno, si no sé cuántas mujeres hay, habrá que ponerle un total, ¿cierto? Oye, pero como le voy a sacar 80%, entonces le voy a poner que las mujeres, por ejemplo, sean 10x. Claro, porque el 80% de 10x sería 8x. Esas serían las mujeres sentadas. Profe, por diferencia, las mujeres paradas serían 2x, ¿cierto? Así es. Dice que los hombres que están sentados sería el 10%. Tampoco tengo el número de hombres. Le podría colocar alguna variable, ¿no es cierto? Entonces voy a poner, por ejemplo, que el número de hombres sea 10i. Y entonces, como me dice el 10% está sentado, el 10% de 10i solo sería un i. ¿De acuerdo? Profe, acá sería 9i. ¿Estamos? Bien, de ahí, jóvenes, lo que podemos hacer es establecer algunas ecuaciones y aplicar sistemas, ¿no es cierto? Eso lo voy a hacer por aquí. A ver. Como yo tengo el total, entonces se supone que 10i, que es el total de hombres, más 10x, que es el total de mujeres, debe darme el total de pasajeros. Es decir, 10i más 10x debería de darme 70. Pero si yo saco décima, me quedaría que i más x es igual a 7. ¿De acuerdo? Ahí estaría mi primera ecuación. La segunda ecuación, jóvenes, la voy a tomar de las personas sentadas. Mira que ahí dice i más 8x, ¿no? Y entonces i más 8x, eso debe darme 49. ¿De acuerdo? Ahí está. Vamos a aplicar sistema. Obviamente, restando hacia arriba, se va a cancelar y, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar que 8x menos x me quedaría 7x. Por acá tengo 49 menos 7, eso me daría 42. Profe, el 7 pasará a dividir y me sale que equivale 6. ¿De acuerdo? ¿Qué pregunta el problema, profe? Me dice cuántos hombres en total viajan en ese micro. Profe, el total de hombres era 10y, ¿no es cierto? Ok. Como yo tengo x, recuerda que x más y me da 7. Si x vale 6, es porque y vale 1. ¿No es cierto? Y entonces, como a mí me piden 10y, la respuesta sería 10 por 1, 10. Ahí está, jóvenes. Esa sería la solución del problema número 10. ¿De acuerdo? Pasemos entonces al problema número 11. Bien, jóvenes, estamos entonces en el problema número 11. Vamos a leer, ¿sí? Me dice a un obrero se le aumenta el sueldo de la siguiente manera. El 10% sobre la quinta parte de su sueldo. El 15% sobre la mitad de lo restante. Y el 20% sobre los 320 soles que le quedan. La pregunta es, ¿a cuánto asciende el nuevo sueldo de este obrero?
Bien, oye, ya que me está mencionando que los aumentos se van a hacer, dice, en tres partes, ¿no es cierto? Acá lo he anotado, mira. Dice el 10%, el 15% y el 20%. Pero este 10% dice se hace sobre la quinta parte de su sueldo. Profe, yo no sé cuánto es el sueldo. Sí, pero sabemos que tiene quinta. ¿Recuerda cuando vimos fracciones? Dijimos que cuando un total tiene quinta, se le podría poner como 5 por algo, ¿no es cierto? Pero luego dice que este segundo aumento es el 15% sobre la mitad de lo restante. Profe, o sea, lo que quedaba tiene mitad. Así es. Si lo que queda tiene mitad, sería una parte, el total tiene mitad. Y entonces, jóvenes, el total también lo tiene, ¿cierto? Y entonces quiere decir que el sueldo no solamente tiene quinta, sino también tiene mitad. Y entonces vamos a ponerle al sueldo, jóvenes, un valor que tenga quinta y mitad. Es decir, que sea múltiplo de 5 y que sea múltiplo de 2. A ver, ¿qué valores podemos poner entonces? Profe, un número que sea múltiplo de 5 y múltiplo de 2, eso sería 10, ¿no es cierto? Así lo voy a poner al sueldo entonces, ¿no? 10x. Y entonces, ahora sí, vamos calculando. Dice el 10% sobre la quinta parte de su sueldo. Profe, si su sueldo es 10x, la quinta parte de su sueldo sería 2x. Entonces vamos a sacar el 10% a 2x. Ahí está. ¿De acuerdo? Luego dice el 15% sobre la mitad de lo restante. Profe, ¿por qué dice lo restante? Claro, porque si este 10x y tú ya le sacaste 2, ¿cuánto te queda? Me queda 8, profe. Eso es lo restante. Este 15% se le va a sacar a la mitad de ese 8. ¿De acuerdo? La mitad de 8 sería 4. Entonces era el 15% de 4x. ¿De acuerdo? Y finalmente dice el 20% sobre los 320 soles que quedaban. Y entonces vamos a calcular acá 20% de 320. Ahora, yo te pregunto, oye, ¿quiere decir que el sueldo, que era 10x, se ha desglosado en 2x, en 4x y en 320? Eso significa que si yo sumo estos tres, debo igualarlo a 10x, ¿no es cierto? Así sacaré cuánto es x y podré encontrar cuánto es el sueldo, ¿de acuerdo? A ver, vamos a calcular. Profe, acá me da 6x más 320. Eso debería darme 10x. Profe, él pasaría, ¿no es cierto? Pasaría restando, sería 4x igual 320. Y entonces x saldría 80. Ahí está. Y entonces, jóvenes, si ya conocemos cuánto vale x, quiere decir que podríamos saber cuánto es el sueldo, ¿no es cierto? Y entonces quiere decir que al repasar acá 80, el sueldo original era de 800 soles. Profe, este 2x, vamos a escribirlo por acá. Si él vale 80, quiere decir que sería 160, ¿no es cierto? Si este es 4x y x vale 80, quiere decir que esto sería 320. Y entonces ahora sí podemos hacer los cálculos, ¿no? Sería el 10% de 160. Recuerda que el 10% es la décima parte, es decir, la décima parte de 160. Profesor, sería 16. Ahí está. Ese sería el primer aumento, entonces. ¿De acuerdo? Profe, el 15% de 320, ¿no es cierto? Así es. Recuerda que 15% es 3/20 en fracción, ¿no es cierto? Entonces me están diciendo los 3/20, a ver, lo voy a calcular por acá, los 3/20 de 320. Profe, se va, mitad, 16, y 16 por 3 me da 48, ¿de acuerdo? Y entonces quiere decir que acá el segundo aumento fue de 48 soles. Profe, luego dice el tercer aumento, que era el 20% de 320. Oye, 20% es quinta parte, hay que recordar eso, ¿no? ¿Cuánto es la quinta parte de 320? Profe, sería 64. Así lo voy a anotar entonces. Ahí está, ¿no? Quiere decir, profe, que en realidad sus aumentos serían pues 16 más 48 más 64. Si yo lo sumo,
Eso me da 128. Y entonces quiere decir, profesor, que a su sueldo, que era de 800 soles, hay que sumarle 128 soles de aumento, ¿no es cierto? Y entonces ya podemos calcular cuál es el nuevo sueldo, ¿no es cierto? Profe, el nuevo sueldo será 800 más 128, es decir, 928 soles. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tiene el problema, ¿no? Me dice a cuánto asciende el nuevo sueldo de este obrero, es decir, el sueldo inicial más los aumentos. Y eso me sale 928 soles. ¿Sí? Bien, jóvenes, esa es la solución del problema número 11. Pasemos entonces al problema número 12. Bien, jóvenes, vamos a resolver entonces el problema número 12. Mira lo que me dice. Dice, los alumnos del quinto año de secundaria han sido divididos en 3 aulas, A, B y C, de acuerdo a su rendimiento académico. Si se observa que el 25% menos de A es igual al 20% más de B, y además el 30% menos de B es igual al 40% más de C. La pregunta es, ¿qué porcentaje de C es el exceso de A sobre B? Bien, vamos a anotar los datos, ¿de acuerdo? Mira lo que me dice el primer dato, ¿no? Dice que los alumnos fueron divididos en 3 aulas. Y está haciendo una comparación de las cantidades, ¿no es cierto?, que hay en cada aula. Pero lo está haciendo en términos porcentuales. Así que vamos a anotar eso. Por ejemplo, me dice que el 25% menos de A. Profe, 25% menos, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Se supone que es con respecto al 100%. Así es. Si es con respecto al 100%, 25% menos, sería entonces 100 menos 25. Eso me da 75%. Entonces, cuando me dice el 25% menos de A, me está diciendo el 75% de A. ¿De acuerdo? Dice que eso es igual al 20% más de B. Profe, 20% más se supone que también es con respecto al 100%, ¿no? O sea, será 100% más 20%. Así es. Será 120% entonces. Entonces sería, es igual al 120% de B. ¿De acuerdo? El 75% de A es igual al 120% de B. Así me estaría quedando entonces la expresión. Así lo voy a anotar. Mira. El 75%, profe, ya dijimos, eso es 3/4, ¿no es cierto? Pero ¿de quién están hablando? De A. Dice que eso es igual al 120%. Sabemos 120% a qué fracción es equivalente. Sería 6/5, ¿no es cierto? Pero 6/5 ¿de quién? De B. Lo que voy a hacer aquí, jóvenes, es primero simplificar. La tercia, acá quedaría 1. Y tercia por acá, acá quedaría 2. Y entonces voy a hacer las proporciones, ¿no? Diré que A es a B. A es a B, B pasaría a dividir y el 4 pasaría a multiplicar al 2, ¿no? Entonces sería como 8 es así. Profe, ¿se le agrega una constante? Así es. Deberíamos agregar una constante porque es proporción. ¿De acuerdo? Pero vamos a esperar porque todavía hay más datos. Mira el segundo dato. Dice, y el 30% menos de B. Profe, 30% menos 70%. Así es, el 70% de B. Dice, es igual al 40% más de C. 40% más es 140%. Entonces me están diciendo el 70% de B es igual al 140% de C. Vamos a anotarlo haciendo. Profe, el 70% es 7 décimos, ¿no es cierto? Dice de B. Es igual al 140%. Oye, si simplificas 140%, te va a quedar 7/5. Pero 7/5 ¿de quién? De C. Simplificamos, acá sacamos séptima, quinta, acá sería 2. Entonces podemos hacer las proporciones, ¿no? Mira, el C pasaría a dividir al B y el 2 pasaría a multiplicar al 1 que ha quedado acá. Es decir, que me quedaría así, ¿no? Que B es a C como 2 es a 1. ¿De acuerdo? Bien, tenemos dos proporciones en la cual en estas dos proporciones hay un elemento común.
Recuerda que cuando hay un elemento común en las proporciones, lo que se puede hacer es homogeneizar las proporciones, ¿no es cierto? Vamos a aprovechar eso, ¿no? Que hay un elemento común. Por ejemplo, profe, acá B dice 5 y acá B dice 2. Se supone que es el mismo B, ¿no es cierto? Y entonces para homogeneizar, lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 al 5 y multiplicar por 5 al 2. ¿De acuerdo? Pero como esto es una proporción, acá también por 5. Y si multipliqué por 2 abajo en el denominador, también debo hacerlo en el numerador. Y entonces, profesor, ahora sí, B sería 10 y B sería 10, ¿no? Ahí están coincidiendo. Y debería ser así porque es la misma cantidad. Recién ahí le voy a agregar una constante. ¿De acuerdo? Bien, y entonces me ha quedado que A sería 16K, B sería 10K y C sería 5K. ¿Qué es lo que me dice el problema? Dice, ¿qué porcentaje de C es el exceso de A sobre B? Bien, vamos a plantear eso. Ya sabemos que eso es relación parte todo, ¿no es cierto? Pero también lo podemos hacer mediante una ecuación simple. Mira, dice así. ¿Qué porcentaje? La palabra ¿qué porcentaje, jóvenes? Se escribe como A sobre 100. D, eso es multiplicación. Dice de C, o sea, 5K. ¿No? Eso es igual. El exceso de A sobre B, o sea, lo que le lleva A a B, ¿no es cierto? Si yo veo que A es 16 y B vale 10, ¿cuánto le lleva A a B? Le lleva 6. ¿Pero 6 qué? 6K. Eso es lo que me está preguntando el problema. Y entonces, profesor, podemos simplificar. Por ejemplo, se cancela acá. Saco quinta, acá quedaría 20, ¿no es cierto? Y ese 20 pasaría a multiplicar al 6. Es decir, que el valor de A me estaría saliendo 120. ¿Pero 120 qué? 120%, ¿no es cierto? Porque me pedían el porcentaje. Bien, y entonces, profesor, esa sería la solución de la pregunta número 12. Pasemos entonces a la pregunta 13. Bien, vamos a ver lo que me dice la pregunta 3. Dice, en una fiesta se observa que de los hombres están bailando el 20% de los que no están bailando. Dice, y de las mujeres, las que están bailando son el 25% de las que no lo hacen. Si los hombres que no bailan exceden en 12 a las mujeres que no bailan, ¿cuántas personas asistieron en total a la fiesta? Es lo que me dice el problema. Oye, recuerda, cuando hicimos planteo de ecuaciones, habíamos dicho que cuando tengamos un problema de hombres y mujeres que bailan y no bailan, siempre haríamos un cuadrito, ¿no es cierto? Ahí está el cuadrito, mira. Hombres, mujeres, bailan, no bailan, ¿no? Y además, este cuadrito tenía una característica, jóvenes. ¿Qué se cumplía siempre en este cuadrito? Que las dos cantidades que iban acá en estos casilleros siempre deberían ser iguales. Es decir, que los hombres que están bailando debería ser igual a la cantidad de mujeres que están bailando. ¿Por qué? Porque se supone que lo hacen en pareja. ¿De acuerdo? O sea, si yo coloco acá un número 8, acá también debe ser 8. ¿De acuerdo? Bien, y entonces vamos a leer y vamos a colocar los datos. Mira, dice así. Se observa que de los hombres, ojo, de los hombres, estamos hablando solamente de los hombres, están bailando el 20% de los que no están bailando. O sea, en los hombres, los que están bailando son el 20% de los que no bailan. Profe, 20% es quinta parte, ¿no es cierto? Así es. O sea, me estás diciendo que en los hombres, los que están bailando son la quinta parte de los que no están bailando. Eso lo voy a anotar así, mira. Si estos hombres que están bailando son la quinta parte de estos hombres que no están bailando, profe, póngale 5x acá. Y entonces, como ellos deben ser la quinta parte de ellos, acá le coloca x. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Podemos observar que los que bailan son la quinta parte de los que no bailan, es decir, el 20%. Porque ya sabemos que 20% es quinta parte, ¿no es cierto? Ahora, luego dice, de las mujeres, las que están bailando son el 25% de las que no lo hacen. En las mujeres, las que están bailando son el 25% de las mujeres que no están bailando. Pero el 25% es un cuarto. Así es. Y entonces las mujeres que están bailando
son la cuarta parte de las que no lo hacen. ¿De acuerdo? Oye, yo conozco cuántas mujeres están bailando. Recuerda que siempre bailan en pareja. Así que si hay X hombres bailando, habrán X mujeres bailando. Por dato del problema, él debe ser la cuarta parte de él, ¿no es cierto? Así que acá le pongo 4X. Ahora, profesor, quiere decir que el total de hombres sería 6X y el total de mujeres sería 5X. Es decir, el total sería 11X. ¿De acuerdo? Pero miren el dato que me dan al final. Dice, los hombres que no bailan, o sea, 5X, exceden a las mujeres que no bailan, o sea, 4X, en 12. En otras palabras, él le lleva a él 12. Bueno, yo observo que él le lleva a él un X. Bueno, ese X es 12. ¿No? Lo voy a escribir acá como una resta, así como lo dieron, ¿no? Los hombres que no bailan exceden a las mujeres que no bailan en 12. Y entonces de ahí me sale que equivale 12. ¿De acuerdo? Bien, me preguntan a mí cuántas personas asistieron en total a la fiesta. Ya dijimos, 6X los hombres, 5X las mujeres, 11X en total. Entonces voy a colocar así, ¿no? El total es 11X. Pero como X me ha salido 12, eso sería 132. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, esa es la solución de la pregunta número 13. Pasemos entonces a la pregunta 14. Pasemos al problema número 14. ¿Sí? Mira lo que me dice. En la figura se muestra un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Ahí está. Luego me dice, y un hexágono regular. Ahí está el hexágono, ¿no? Si me dicen que es regular, se supone que todos sus lados son iguales. Al igual que aquí, ¿no? Si es un triángulo equilátero, se supone que sus tres lados son iguales. ¿De acuerdo? Dice, si el perímetro del triángulo es 50% más que el perímetro del hexágono. Profe, el perímetro del triángulo dice es 50% más. Esa palabra 50% más sería 150%, ¿no es cierto? Así es. O sea, decirme que el perímetro del triángulo es 50% más que el perímetro del hexágono, me están diciendo que el perímetro del triángulo es el 150% del perímetro del hexágono. Ahora, jóvenes, pero decir 150%, ¿a qué fracción equivale? Profe, eso es 3 medios. Así es. Si nosotros simplificamos 150%, nos quedaría 3 medios. O sea, en otras palabras, me están diciendo que el perímetro del triángulo es los 3 medios que el perímetro del hexágono. Así lo voy a anotar. Mira, he colocado aquí ese dato, ¿no? Ya sabemos que el perímetro se denota como 2P, ¿no es cierto? Eso significa perímetro. Entonces sería el perímetro del triángulo es los 3 medios, profe. Lo voy a escribir así, los 3 medios. Pero los 3 medios, ¿de quién? Del perímetro del hexágono. ¿De acuerdo? Y entonces, profesor, este perímetro lo voy a pasar a dividir acá y me va a quedar una proporción, ¿cierto? Así que me quedará así, ¿no? El perímetro del triángulo es al perímetro del hexágono como 3 es a 2. ¿Qué se hace? Bueno, profe, se agrega una constante, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces me estaría quedando esa proporción, ¿no? Que el perímetro del triángulo es al perímetro del hexágono como 3 es a 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué otro dato más me da. Dice, ¿qué porcentaje representa el área de la región sombreada en el triángulo respecto del área de la región sombreada en el hexágono? ¿De acuerdo? Bien. A ver, profe, esa sería la pregunta ya, ¿no? Ahí vamos a aplicar lo que se llama relación parte-todo, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a encontrar cuánto sería el perímetro. Y como me hablan del área, tanto del triángulo como del hexágono, hay que calcular el área también, ¿no es cierto? Específicamente me piden el área sombreada. Dice qué porcentaje representa, esa sería la parte, ya sabemos que lo que viene después de la palabra representa sería la parte. ¿De qué porcentaje representa el área de la región sombreada en el triángulo?
acuerdo? O sea, la parte sería la región sombreada del triángulo. ¿Respecto de quién? Del área de la región sombreada del hexágono. O sea, la región sombreada del hexágono sería el todo, ¿no? Iría en el denominador, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cómo podemos encontrar eso. Bien, vamos a aprovechar primero esta relación, ¿no es cierto? Esa relación de los perímetros. Por ejemplo, profe, como a mí me dice que el perímetro del hexágono y el perímetro del triángulo están en relación de 3 es a 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente, hay que aprovechar que es un hexágono regular. Y si es un hexágono regular, obviamente todos sus lados son iguales. Entonces le voy a poner una variable de lado, ¿no? Voy a suponer que este tenga el lado A, por ejemplo. Y entonces este lado también será A, también será A, también será A, también será A y también será A. Entonces ya conocería el perímetro del hexágono, sería 6A. Ese 6A, que es el perímetro del hexágono, jóvenes, iría acá. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Y entonces, profesor, me preguntaría yo, oye, si el perímetro del hexágono es 6A y sería equivalente a este 2K, yo te pregunto, podemos sacar mitad, ¿no es cierto? Si yo saco mitad 2K y saco mitad 6A, me quedaría que un K es equivalente a 3A. Eso lo reemplazo aquí, y eso sería 3 por 3A. Eso me daría 9A. Y entonces, profesor, me ha salido que el perímetro del triángulo es 9A. ¿De acuerdo? Se mantienen en la relación de 3 a 2. ¿De acuerdo? Y entonces, si el perímetro del triángulo, jóvenes, es 9A, divídelo en 3 partes iguales. ¿No es cierto? Porque los 3 lados del triángulo equilátero son iguales. Entonces, 9 entre 3 quiere decir que cada uno de sus lados sería 3A. 3A y 3A. Ahí está. Entonces, esta relación me ha ayudado para encontrar los lados, tanto del triángulo como los lados del hexágono. ¿No es cierto? Ahora, profe, como están relacionando el área sombreada, tanto del triángulo como del hexágono, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular el área sombreada del triángulo, porque eso era la parte, habíamos dicho, ¿no es cierto? A ver, iba en el numerador y obviamente el área sombreada del hexágono iba en el denominador. Él hacía de todo. Pero ¿cuánto es el área sombreada en el triángulo? Bueno, yo observo, por ejemplo, que en este triángulo han trazado las 3 medianas. Si trazan las 3 medianas, jóvenes, este puntito se llamaría baricentro. Y recordemos que cuando se trazan las 3 medianas, se cumple que el área, se forman 6 triangulitos de áreas equivalentes. Es decir, los 6 triangulitos tienen la misma área. Entonces vamos a anotar eso. Mira. Por ejemplo, profe, voy a suponer que este triangulito tenga un área de S, y entonces él tendrá un área de S, 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 S y S. ¿Qué puedo observar? Que obviamente todo el triángulo, el área de todo el triángulo sería 6S, pero el área sombreada solo sería 3, es decir, la mitad del triángulo. ¿De acuerdo? O sea, el área sombreada sería la mitad del área de todo el triángulo. Y entonces vamos a calcular el área de todo el triángulo y lo vamos a dividir entre 2. Eso será el área sombreada. ¿De acuerdo? Mira cómo lo voy a hacer. Profe, como el área es la mitad, entonces voy a colocar así, ¿no? Allá será un medio. ¿Pero un medio de quién? Del área de todo el triángulo. Como es un triángulo equilátero, su área se calcula así, ¿no? Lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Como su lado es 3A, sería lado al cuadrado, sería 3A al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería eso? 9A al cuadrado. ¿De acuerdo? Y de ahí, raíz de 3 sobre 4. Y entonces esto estaría representando al área sombreada en el triángulo. La mitad del área de todo el triángulo. ¿De acuerdo? Voy a colocar abajo, entonces, el área sombreada en el hexágono. Profe, cuando en un hexágono regular uno traza todas sus diagonales, se forman 6 triángulos. Y esos 6 triángulos serían triángulos equiláteros. ¿De acuerdo? Y además son iguales. Y entonces quiere decir que si el área, por ejemplo, de este triangulito fuera P, por ejemplo, el área de él fuera P, el área de él es P, el área de él es P, el área de él es P y el área de él es P. ¿De acuerdo?
Ahora, como este triangulito está sombreado y es un triángulo equilátero del lado A, se podría calcular su área, ¿no es cierto? O sea, podría calcular el área de este triangulito. Profe, pero hay dos triangulitos sombreados. Entonces lo podría multiplicar por 2 y esa sería el área sombreada en el hexágono. ¿De acuerdo? Vamos a calcular eso. Profe, por ejemplo, el área sombreada de este triangulito, ya sabemos que es un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Del lado A, sería así, ¿no? A al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. ¿De acuerdo? Así. Pero como es dos triángulos, yo estaría calculando de 1, hay que multiplicarlo por 2. Sería por 2. ¿De acuerdo? Así sería entonces el área sombreada en el hexágono. Bien. Pero esto me lo piden en porcentajes, entonces lo que debería hacer es igualarlo a tanto por ciento, ¿no es cierto? Ya dijimos que él hacía de parte y él hacía de todo. Entonces, colocamos el 100 por acá y acá colocamos el X. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, profe, vamos a simplificar, ¿no es cierto? Lo que se pueda. Por ejemplo, este 3/4 se puede cancelar y el A cuadrado también. ¿De acuerdo? ¿Qué me estaría quedando? Bueno, mira que acá me estaría quedando 9 medios y acá me estaría quedando solo 2. O sea, es una división entre una fracción entre un número entero. Ya sabemos que para completar, que lo que se hace, obviamente se hace extremos y medios, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que acá me estaría quedando 9/4. ¿De acuerdo? Repito, en el numerador me queda 9 medios y en el denominador me queda 2. Entonces me está quedando una división de 9 medios entre 2. Pero para hacer extremos y medios, como él es entero, se le agrega 1, ¿no es cierto? Y hago extremos y medios. Eso significa que me va a quedar 9/4. Entonces por este lado me ha quedado 9/4. Lo voy a representar por acá. Ahí está. Profe, ¿se podrá simplificar? Claro que sí, ¿no? Sacamos cuarta. Acá me queda 25. Y ese 25 irá a multiplicar a 9. Es decir, que X me saldrá 225. Pero 225, ¿qué? Por ciento. Recuerde que estamos hallando el porcentaje. Y entonces la respuesta debería salirme en porcentajes. ¿De acuerdo? Bien, esa sería la solución de la pregunta número 14. Pasemos entonces a la pregunta número 15. Bien, vamos a resolver el problema número 15. Vamos a leer. Dice, si gasté el 40% de lo que no gasté. Profe, ¿cómo es eso? Ya hemos hecho problemas así en fracciones, ¿recuerdas? Se supone que de un dinero que yo tengo, hay una parte que yo gastaría. Y obviamente si del dinero que tengo una parte gastaría, obviamente otra parte me quedaría, ¿no es cierto? Esa otra parte se llama lo que no gasté. Entonces lo que está haciendo es comparar esto que gasté con esto que me quedó. ¿Estamos? ¿Qué me está diciendo? Que lo que gasté es el 40% de lo que no gasté. O sea, esto es el 40% de esto. Profe, hay que recordar que 40% es 2/5, ¿no es cierto? ¿Recuerda? 40% en fracción es 2/5. O sea, me está diciendo que él es 2/5 de él. Por ejemplo, si él fuera 5, ¿cuánto es los 2/5 de 5? 2. Y entonces lo que gasté sería 2. Y obviamente mi total sería 7. ¿No es cierto? Porque mi dinero total se reparte en lo que gasté y en lo que me quedó. Es decir, en lo que gasté y lo que no gasté. Él es el 40% de él, por lo tanto él es los 2/5 de él. Profe, ¿y
Yo pensaba ponerle 10x acá. Y como él es el 40%, sería 4x. Eso también estaría bien. Le pone 10x acá, él por ser su 40% sería 4x. Obviamente sería 10 más 4, 14x sería el dinero total. Eso también estaría bien. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué continúa. Luego dice, luego perdí el 25% de lo que no perdí. Profe, se supone que si yo pierdo algo, pierdo de lo que me quedó, ¿no? No voy a perder algo que ya gasté. Ese dinero ya no lo tengo ya. El dinero que yo tengo es esto. De este dinero voy a perder algo y algo no voy a perder. Entonces lo que está haciendo es comparar, ¿no? Lo que perdí con lo que no perdí. ¿Y qué me está diciendo? Que lo que perdí es el 25% de lo que no perdí. Es decir, que él es el 25% de él. Pero recuerda que la palabra 25% es un cuarto. Es decir, me están diciendo él es un cuarto de él. O sea, si él fuera 4, él sería 1. ¿De acuerdo? Ojo que estoy colocando las proporciones, ¿no? Después le voy a agregar las constantes. Y por suerte está coincidiendo que si él es 1 y él es 4, mira, acá es 5, ¿no? O sea, no hay que hacer ni una transformación. ¿De acuerdo? Porque se supone que la suma de ellos dos debe darme esto. ¿De acuerdo? Ya está. Seguimos. Profe, este dinero ya lo perdí y esto es lo que me está quedando. ¿Qué sucede luego? Dice, finalmente regalo tanto como no regalo. O sea, de esto que está aquí, que es lo que no he perdido, que es lo que tengo, voy a regalar una parte y otra parte no voy a regalar. Dice el problema que lo que voy a regalar es tanto como lo que no voy a regalar. Es decir, son iguales. Y como es 4 en total y lo voy a repartir en dos cantidades iguales, quiere decir que acá sería 2 y acá también sería 2. ¿Está bien? Que me pregunta el problema. Dice, ¿qué porcentaje de lo que no gasté representa lo que me quedó? Bueno, vamos a responder eso. Oye, está coincidiendo, mira, que el dinero total era 7, gasté 2, me quedó 5. De este 5 que quedaba, perdí 1, me quedó 4. De este 4 que me quedaba, regalé 2 y no regalé 2. ¿No es cierto? Lo que me quedó fue 2. Profe, ¿no se le agrega una constante? Bueno, podrías agregarle una constante. Al fin y al cabo, esa constante se va a cancelar, ¿no es cierto? Y entonces podemos agregarle una constante sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ahí está. Lo que pasa es que me están hablando en términos porcentuales, ¿no es cierto? Si me hubiese dicho, por ejemplo, un dato, ¿no? Si al final lo que le quedó es 80 soles, un ejemplo, yo observaría que esto que le ha quedado, que es lo que no regaló, sería 80. Este 2K lo igualaría a 80 y me saldría que K vale 40. Ese 40 lo reemplazaría aquí y tendría que mi dinero original era 7 por 40, 280. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, por eso se le agregaría la constante. Pero, como a mí me piden en términos porcentuales, y lo que están comparando, pues dice, ¿qué porcentaje de lo que no gasté? ¿Qué porcentaje de 5K? Eso es lo que no gasté, ¿cierto? ¿Qué porcentaje de 5K? Dice, representa lo que me quedó. Esto es lo que me quedó al final. O sea, ¿qué porcentaje de 5 es este 2K? Y eso es lo que voy a escribir. ¿Estamos? A ver, profe. Vamos a anotarlo por acá. A ver, dice así, ¿no? ¿Qué porcentaje, le dijimos, eso se escribe como A sobre 100, de, o sea, multiplicación, lo que no gasté, o sea, de 5K, representa, eso es lo mismo que decir igual, ¿cierto? Lo que me quedó al final, es decir, 2K. De ahí podemos ver pues que se cancela acá, ¿no es cierto? Sacamos quinta, acá me queda 20. Y ese 20 irá a multiplicar al 2. Si el 20 va a multiplicar al 2, entonces, profe, me quedaría 40. Pero 40, ¿qué? Por ciento. Recuerda que lo que me están pidiendo es qué porcentaje, ¿no? Y entonces, obviamente, pues la respuesta debería salirme en porcentajes. ¿Sí? Bien, jóvenes, esa era la respuesta de la pregunta número 15. Pasemos a la pregunta número 16. Bien, vamos a resolver el problema número 16. Mira lo que me dice.
Dice, al regresar del supermercado, Ramiro razonaba de la siguiente manera. Si gastara el 50% de lo que no gasté, gastaría en total el 300% de lo que realmente gasté. Y de esta manera no habría gastado 800 soles menos de lo que no gasté. ¿Cuánto tenía antes de ir de compras Ramiro? ¿Cierto? Bien, profe, como me dice, Ramiro razonaba así, ¿no? Dice, al regresar del supermercado. Entonces yo te pregunto, ¿no? Se supone que él al supermercado fue con una cantidad de dinero, ¿cierto? Y obviamente lo que ha hecho es gastar una parte de ese dinero y otra parte no lo ha gastado. Esa parte le ha quedado. Y entonces a la parte que gastó, obviamente le llama lo que gasté. Y a la parte que le quedó le llama lo que no gasté. ¿No es cierto? Y entonces él comienza diciendo, mira, si gastara, esto viene a ser una suposición, ¿no? Si gastara el 50% de lo que no gasté. O sea, 50% de la mitad. Me está diciendo, si gastara la mitad de lo que no gasté. O sea, en otras palabras, la mitad de lo que me quedó. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Si gastara la mitad de lo que me quedó. Entonces, vamos a ver cómo podemos ir planteando eso. Jóvenes, por ejemplo, este era su dinero original. Y obviamente de su dinero original hay una parte que gastó en el mercado. Pero hay otra parte que no gastó. ¿Cierto? Y él está hablando precisamente de esta parte. Dice, si gastara el 50% de lo que no gasté. O sea, si gastara la mitad de lo que no gasté. Así que lo voy a partir por la mitad. Si me pide que gaste la mitad, lo voy a partir por la mitad. ¿Cierto? Ahí está. O sea, me está diciendo esto, mira, si gastara esto, ¿no? Que es la mitad, ¿no es cierto? Dice, gastaría en total. ¿Por qué se gastaría en total? Claro, porque su gasto ya no sería este, ¿no? Sería esto más esto, ¿cierto? Si él gastara en este momento la mitad de lo que le quedó, entonces su gasto aumenta, pues. Ya no sería este su gasto, sería esto más esto. Entonces, cuando dice gastaría en total, se está refiriendo a todo esto. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto gastaría en total? Dice, gastaría en total el 300% de lo que realmente gasté. 300%, jóvenes, es triple, ¿no es cierto? O sea, me estaría diciendo lo que gastaría sería el triple de lo que realmente gasté. O sea, como todo lo que gastaría, dice, esto es el triple de esto que gastó. Esto es el triple de esto que gastó. O sea, si esto que gastó fuera A, esto sería 3A. Profe, pero si todo esto vale 3A, o sea, este sería 2A. Así es, este sería 2A. Y como estos son iguales, recuerda que gastó la mitad, dejó la otra mitad, la miseria 2A. Entonces quiere decir que el dinero de Ramiro inicialmente era 5A. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más dice el problema? Dice, de esta manera no habría gastado, obviamente solamente no habría gastado esto, ¿no? Se está refiriendo a esto. Dice, lo que no habría gastado sería 800 soles menos de lo que no gasté. O sea, esto sería 800 soles menos de esto que no gastó. ¿No es cierto? O sea, esto es 800 soles menos que esto. En otras palabras, que 2A es 800 menos que 4A. ¿Cierto? Entonces, profesor, vamos a plantear eso, ¿no? Profesor, lo voy a escribir por acá. O sea que este 2A sería 800 soles menos que 4A. Es decir, 4A menos 800. ¿De acuerdo? Profe, de ahí me sale A, así es. De ahí nos sale que A, 2A igual a 800, o sea, A sería 400. ¿De acuerdo? Repito, 2A, 800. Entonces, A sería 400. Cuando me preguntan cuánto tenía Ramiro antes de ir de compras, se están refiriendo al 5A. Como yo conozco que A vale 400, entonces, profe, podría reemplazar, ¿cierto? Podría reemplazar el A con 400. Y entonces el dinero que tenía Ramiro antes de ir a las compras sería 5 por 400, es decir, 2.000 soles. ¿Sí?
Y eso sería la respuesta, ¿no? Porque eso es lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Cuánto tenía Ramiro antes de ir de compras? Es decir, lo que tenía inicialmente. Así que la respuesta, jóvenes, sería 2.000 soles. Bien, esa sería la solución de la pregunta 16. Pasemos a la pregunta 19. Bien, vamos a leer la pregunta número 19. Mira lo que me dice. Dice, a Betty, al comprar una blusa, deberían haberle hecho un descuento del 20%. Mientras que a Jenny deberían haberle hecho un descuento del 10% al comprar un pantalón. O sea, Betty iba a comprar una blusa y le ofrecieron hacer un descuento del 20%. Mientras que a Jenny, que iba a comprar un pantalón, solo le habían ofrecido un descuento del 10%, es decir, menos descuento, ¿no es cierto? Bueno, en porcentaje, ¿de acuerdo? Luego dice, el vendedor se equivocó e hizo el descuento al revés. ¿Cómo que al revés, profe? Claro, recuerda que a Betty debieron haberle hecho un descuento del 20% y a Jenny debieron haberle hecho un descuento del 10%. Como el vendedor se equivocó, a Betty, en vez de hacer el descuento del 20%, le hizo descuento del 10%. Y a Jenny, en vez de hacer el descuento del 10%, le hizo un descuento del 20%. Entonces, obviamente, a Betty, al hacerle un descuento menor que el que le habían prometido, pagará más, ¿no es cierto? Y a Jenny, al hacer un descuento mayor al que le habían prometido, pagará menos. Y eso es dato a continuación. Mira lo que me dice. Por lo que Betty pagó 2 soles más y Jenny pagó 5 soles menos. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre lo que pagó Betty y lo que pagó Jenny? ¿De acuerdo? Bien, vamos a anotar eso entonces. A ver, profe. El problema no me da específicamente cuáles son los precios, tanto del pantalón como de la blusa, pero sí me dan cantidades específicas. Mira, me dice que Betty pagó 2 soles más al final y Jenny pagó 5 soles menos. Entonces vamos a ponerle unas variables, pero obviamente unas variables que tengan pues los porcentajes que están mencionando, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a suponer que la blusa que quería comprar Betty costará 10x originalmente, ¿de acuerdo? Entonces, como a ella le habían ofrecido un descuento del 20%, mira que ella le iban a descontar el 20%, y entonces yo diría así, ¿no? Profe, el 20% de 10, eso es 2. Como le están descontando 2, entonces sería 10x menos 2. Sería 8x. Eso es lo que ella debió pagar. Pero ¿qué sucedió? Dice, el vendedor se confundió. Y en vez de descontarle el 20%, solo le descontó el 10%. Ahora yo te pregunto, ¿no? Oye, ¿cuánto es el 10% de 10? Un X nomás, profe. Entonces le dijeron 10x menos un X, 9x. Profe, observo que esto debió pagar y esto es lo que pagó. Así es. Y podemos observar que pagó más. Por eso el problema dice, ¿no? Pagó 2 soles más. Profe, yo veo que acá pagó un X más. Ok. Quiere decir que ese X es 2 soles. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a anotar eso entonces, ¿no? Por aquí. Vamos a anotar por aquí, ¿no? El X vendría a ser 2 soles. Porque ya encontramos que eso sería el pago de más, ¿no? Esto es lo que pagó, esto es lo que debió pagar. Vemos que pagó un X más. Pero por dato, ese X más que pagó es 2 soles. ¿Está bien? Ya está. Vamos con Jenny. Dice que Jenny, ella, tampoco sabemos cuánto le costaba el pantalón. Voy a también ponerle una cantidad que tenga esos porcentajes. Le voy a poner 10. Como a ella debieron haberle hecho un descuento del 10%, eso es lo real, lo que debieron haberle hecho. Y entonces el 10% de 10 sí sería un I. Al restarle un I sería 10i menos i, acá quedaría 9i. Eso debió pagar Jenny. Pero como el vendedor se equivocó, le hizo un descuento del 20%. ¿De acuerdo? Obviamente que el 20% de 10i será 2i. ¿No es cierto? Y si es 2i, entonces ella paga así, ¿no? 10i menos 2i. Eso me va a quedar 8i. Oye, esto es lo que debió pagar Jenny.
pero mira que pagó esto, o sea, pagó un I menos, ¿no es cierto? Entonces, como ha pagado un I menos, acá justo eso es dato. Dice, Jenny pagó 5 soles menos. Entonces quiere decir que el valor de I es 5 soles. ¿Estamos? ¿Qué me pregunta el problema? El problema me dice cuál es la diferencia entre lo que pagó Betty y lo que pagó Jenny. Profe, lo que pagaron fue esto, ¿no? Así es, ellas pagaron esto. Es decir, que lo que pagó Betty es 9 por X, pero como equivale a 2, sería 9 por 2, 18 soles. Eso pagó Betty. Profe, Jenny pagó 8i. Sí, pero el i te ha salido 5, ¿no? ¿Cuánto sería 8 por 5? 40. Si me piden la diferencia, me están pidiendo que los reste, ¿no es cierto? Entonces, al restar 40 menos 18, jóvenes, ¿cuánto me da eso? 22. Entonces, la respuesta sería 22 soles. ¿Sí? Bien, eso sería la solución de la pregunta número 19. Pasemos a la pregunta número 20. Por aquí está, mira. ¿Bien? Vamos a leer el problema. Mira lo que me dice. Dice, 3 personas almuerzan juntas en un restaurante. Ahí están las 3 personas. ¿De acuerdo? Se sabe que lo que comió la primera es equivalente al 20% del total. Oye, acá está la primera persona. Dice que lo que ella comió es el 20% del total. O sea, obviamente que estamos refiriéndonos a la cuenta, ¿no? Porque si yo comí el 20% del total, voy a pagar el 20% de la cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, como él sería el 20% de él, recuerde que la palabra 20% es quinta parte. O sea, él pagaría la quinta parte de la cuenta total. O sea, si yo la cuenta total, por ejemplo, le pongo 5x, entonces lo que él pagaría sería x. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso, no? Muy bien. Luego dice, lo que comió la tercera, refiriéndose a él, dice, es el 70% de lo que comió la segunda. Oye, lo que comió ella es el 70% de lo que comió él. ¿De acuerdo? El 70% de él. Como él es el 70% de él, vamos a colocarle una cantidad que tenga 70%, ¿te parece? Por ejemplo, 10A. Si ella consumió 10A, ella consumió el 70%, es decir, 7A. ¿Estamos? Luego me dice, si lo que pagó la tercera es 84, mira que la tercera debió pagar 7A, ¿no? Y por dato, eso es 84. Ahí está. Y entonces, profesor, de ahí me sale A, pues, ¿no es cierto? Me sale que A sería 12. ¿Está bien? Eso significa que la segunda, como pagó 10A, debe haber pagado 10 por 12, es decir, 120. ¿Está bien? Mira, ya tengo lo que pagó la segunda, ya tengo lo que pagó la tercera. Me faltaría lo que pagó la primera. Se supone que si yo sumo las cuentas de los tres, debe darme el total, ¿cierto? Entonces, profesor, vamos a sumar la cuenta de todos ellos e igualarlo al total. Eso lo voy a hacer por aquí. Lo x más 120 más 84 debe darme 5x. ¿De acuerdo? Profe, el x pasaría a restar, ¿no es cierto? Así es. El x pasaría a restar, ¿no? Me quedaría 4x por acá. Y por acá la suma de 120 más 84, lo que me daría 204. Sacamos cuarta y cuarta, y entonces ya obtengo cuánto vale x, ¿no? Sería 51. ¿De acuerdo? ¿Qué me pregunta a mí el problema? Dice, ¿cuánto tuvo que pagar la primera persona? Y mira que la primera persona debió pagar x, es decir, que debió pagar 51 soles. ¿Sí? Bien, jóvenes, eso sería la solución de la pregunta número 20. Bueno, jóvenes, hasta aquí sería la segunda parte de porcentajes 1, ¿no? Hemos resuelto algunos problemas más
para afianzando todo lo que habíamos visto en la primera parte de porcentaje sum. ¿Sí? Espero que nos sirva, ¿no es cierto? Son problemas bonitos, con un grado de dificultad un poco mayor a los ejemplos que vimos, porque obviamente en la primera parte, como vemos toda la introducción teórica, y entonces lo que vemos son ejemplos aplicativos. Bueno, en esta parte hemos querido tocar algunos problemas más, de repente con un detalle adicional, ¿no? Como para afianzar lo que ya tenemos aprendido en la cabeza. Bien, jóvenes, entonces, conmigo será hasta la próxima. No olvides darle un like y suscribirte. Y ya volveremos con porcentajes 2. ¿Sí? Chao, nos vemos.